Vamos ya nada más un repaso de lo que es los planos de ensamble. Esto lo vimos en el capítulo 1, pero lo vimos muy por encima porque en sí hasta el proyecto final es cuando se ve bien. Entonces vamos a ver que para hacer el plano de ensamble, que es algo así como el plano índice, el que nos sirve para encontrar todos los demás, puede hacerse en explotado, puede hacerse en detalle o también existen los subensambles. Entonces, para entender esto, pues es mejor con diagramas. En explotado, pues es cuando lo tenemos de esta manera. Todo está por separado, pero nos sirve para entender cómo se debe armar. Y en detalle es de que está todo junto. Un inconveniente de este es que para poder ver todos los piezas que conforman el ensamble, es necesario hacer secciones para poder descubrir los objetos que están ocultos y así poderles poner su identificador, que son estos globos. Entonces, este es un ejemplo de un plano en explotado. Entonces, si se fijan, casi todos los manuales, cuando uno compra, por ejemplo, un mueble o un equipo que uno tiene que armar, casi siempre viene en explotado porque es más sencillo de entender cómo armarlo, y casi siempre, o más bien siempre, está en isométrico, ¿sí? Este es de esos manuales que les comento. Entonces está en isométrico, está en explotado y cada una de las piezas tiene su identificador, ¿sí? Este es un ejemplo de plano de ensamble en detalle. Entonces podemos ver que para poder ver las piezas internas, pues es necesario hacer secciones, ¿sí? Y así poder descubrirlas y ponerle su globo para identificarlas. Entonces, en lo personal, pues se me hace un poco más complicado explicarle a la gente cómo es nuestra pieza usando este tipo de ensambles, pero pues cada dibujante tiene su estilo. También podemos hacer combinaciones, podemos ponerlo en explotado y podemos ponerlo también en detalle. Esto es para ver cómo se arma y esto para ver ya cómo queda una vez que quedó armado. También podemos poner en detalle, pero con vistas, ¿sí? O sea, está todo junto, pero tiene su vista frontal, la superior y una sección lateral, ¿sí? Y también lo ponen en explotado, nada más que aquí les faltó que tiene que ser en isométrico, ¿sí? Pero se pueden hacer combinaciones. Algo importante es de que es posible poner cotas en estos cuando ponemos vistas, pero se ponen únicamente las cotas generales de toda la máquina, es decir, la altura total de la máquina, el ancho total de la máquina, la profundidad total de la máquina, porque es algo que a lo mejor te van a preguntar de, oye, más o menos qué espacio me va a ocupar esa máquina que voy a comprar o la que me vas a fabricar, ¿sí? Otra cosa es que si se fijan, los planos de ensamble no tienen líneas ocultas, y esto es porque como son todas las piezas en conjunto, si le ponemos líneas ocultas va a ser muy difícil entender el dibujo. Entonces en los planos de ensamble lo que es las líneas ocultas las quitamos. Entonces aquí está en resumen lo que se puede hacer y que no con los planos de ensamble. Podemos hacer secciones para entender bien cómo es por dentro de nuestra máquina. Podemos poner vistas para poder después acotar con las medidas generales. En cuanto a las líneas ocultas, no debe de llevar estas líneas porque se sobrecarga el dibujo. En cuanto al dimensionamiento, pues como les mencioné, nada más las medidas generales, las 3 medidas generales. Y para identificar cada una de las piezas,
se utilizan algo que se llaman los globos. Entonces ahí vamos a enumerar las piezas. Algo importante es de que estos globos deben de rodear el dibujo, ¿sí? Y deben de estar alineados, ya sea verticalmente u horizontalmente, pero deben de estar alineados estos globos. Aquí también viene el tamaño que debe de tener los globos, pero eso ya viene en la configuración de Inventor. Algo que también caracteriza a los planos de ensamble es que debe de llevar la lista de componentes. Si identificamos cada una de las piezas, pues al ir a esta tabla nos va a decir las características de esa pieza, ¿sí? Las más importantes. Entonces, por lo regular, hay que poner la cantidad, la identificación de la pieza, el nombre. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero para nosotros, en nuestro curso, este es nuestro lista de componentes. Vamos a poner la pieza, que es con la que es identificado en los globos, la cantidad que se va a fabricar de esa pieza, el componente o el nombre, también se le puede poner aquí nombre de la pieza, el material con el que va a ser hecho esa pieza, y en descripción, si nosotros ponemos aquí una pieza que se va a fabricar, aquí tenemos que poner el número de plano en donde encontramos las características de esa pieza. Si ponemos una pieza comercial, como por ejemplo un tornillo, una tuerca, en descripción tenemos que poner las características de ese tornillo para nada más ir y comprarlo, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza esta columna de descripción. Uno lo puede colocar encima del cuadro de título o lo puedes colocar en la parte superior derecha de nuestro plano. Nuestro plano de ensamble, como les digo, es el plano índice, ¿sí? Y también se le conoce como plano cero, porque nosotros debemos de nombrarlo con algún nombre, no sé, por ejemplo, VAS 0000. Y los planos de fabricación de cada una de las piezas hay que ponerle el número creciente. Ahora sería VAS 0001, VAS 0002, VAS 0003 y así sucesivamente. Vamos a ver, sobre todo cuando veamos soldaduras, que a veces hay subconjuntos. Estos subconjuntos cuentan como si fuera una pieza, ¿sí? Pero a su vez, como están hechas de piezas más pequeñitas, tenemos que hacer el plano de esas piezas, aunque sea una placa que hay que hacer un cuadrado, hay que hacer su plano, ¿sí? Entonces, nada más que este subensamble, le vamos a tener que poner, por ejemplo, VAS 0101, VAS 0102, VAS 0103, para identificar que pertenecen a este subconjunto, ¿ok? Entonces, eso es lo que vamos a ver. En el siguiente video vamos a ver cómo se hace ya los ensambles en Inventor.